Y bueno, quiero empezar diciendo, tal vez ustedes recordarán los propósitos secundarios por los cuales Pablo escribió esta segunda carta a los Corintios. Como vimos en la primera semana al inicio de este estudio de esta carta, y como hemos visto a lo largo también del estudio, pues el propósito principal por el cual Pablo le escribe a los Corintios esta segunda carta fue para confrontar a un grupo de hermanos que por la influencia de algunos falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia, estaban cuestionando ellos la credibilidad y la autoridad del apóstol Pablo. Y al estar poniendo en duda el apostolado de Pablo, pues por consiguiente estaban cuestionando la credibilidad del mensaje del evangelio que Pablo proclamaba. Y entonces, como Pablo estaba plenamente consciente de que el mensaje del evangelio es el único mensaje que Dios usa para salvar a los pecadores, y como sabía muy bien que al estar desacreditando a la persona de Pablo y a su mensaje, pues automáticamente estaba desacreditando el evangelio, Pablo sabía que la vida de muchas personas estaban en peligro. Y es por eso que se ve la enorme necesidad de defender su credibilidad y su autoridad. Y no por un asunto de defenderse a sí mismo. No, más bien él quería defender el mensaje que Dios usa para salvar, el único mensaje. Y es por esta razón que vemos que la mayoría de los versículos que hemos visto hasta aquí, que vamos a seguir viendo en las próximas semanas, pues el apóstol Pablo tiene la intención de mostrar que él verdaderamente había sido comisionado por Dios para predicar el evangelio. Y por lo tanto, si esto era así, y que sí lo era, pues entonces deberían de darle credibilidad a su persona y al mensaje del evangelio. Bueno, este fue el propósito principal por el cual Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios. Pero hubo otros propósitos principales. Y uno de ellos, que es lo que nos compete el día de hoy, fue motivar a la iglesia de Corinto a cumplir con generosidad la promesa de levantar una colecta que ellos habían prometido para la iglesia de Jerusalén. Y bueno, este asunto Pablo lo va a tratar en este capítulo 8 y en el capítulo 9. Sin embargo, el día de hoy, como ya mencioné, nos vamos a limitar a ver solo el capítulo 8. Y lo que vamos a hacer es extraer de manera general algunos principios fundamentales que Pablo nos da a la hora de levantar ofrendas en la iglesia. Tal vez en este momento, a algunos de ustedes, después de haber escuchado ofrendas, pues ya les pasó por su mente, van a pedir dinero, van a levantar una ofrenda especial. Y bueno, no los culpo, vivimos en una época donde se comercia bastante con el evangelio, donde se usa estos temas para manipular a gente incauta, indoctrinada, y así engañarlos. Y no los culpo. Yo vengo de una iglesia donde empezó bien, pero con el tiempo empezaron a girar más sobre estos temas. Y yo no digo que sea una iglesia mala, no, Dios bendiga a esa iglesia, siga bendiciendo a su pastor, que Dios lo usó para compartirme el mensaje de salvación. Pero lo que sí estoy diciendo, no sé si todavía siguen así, quiera Dios que no, ellos sí giraban bastante en este tema. Así es que si de repente te sientes así como que ahora que van a pedir dinero, no te culpo. Porque de hecho muchas son las personas hoy en día que por haber sido desfalcados de grandes sumas de dinero, pues han quedado resentidas y decepcionadas de la iglesia, de Dios supuestamente. Y entonces cuando escuchan algo con respecto a levantar una ofrenda, pues ellos rápidamente les pasa por su mente, van a pedir dinero. Pero ya de antemano les digo que no vamos a pedir dinero. Y entonces, pastor, ¿por qué está hablando acerca de las ofrendas? Bueno, porque según el estudio consecutivo y expositivo de esta segunda carta a los Corintios, que empezamos meses atrás, de hecho creo que fue el mes de enero, pues este capítulo es lo que corresponde para el día de hoy. Habiendo dicho esto, yo no sé si los que ya tienen aquí tiempo se han dado cuenta de que este es un tema que no hablamos con frecuencia detrás de este púlpito. Y yo no estoy seguro si esto deberíamos de tomarlo como un elogio, del cual yo principalmente pudiera jactarme y ufanarme, o debemos de tomarlo como una amonestación, de la cual deberíamos de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores debemos de predicar la Biblia conforme a lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y creo yo que nos hemos esforzado en hacerlo. Sin embargo, no estoy completamente seguro si le hemos dado el énfasis a este tema que la Biblia le da.
o sea, al dinero. No sé si tal vez, como decía al principio, por mi mala experiencia del pasado, que viví en algunas iglesias donde la predicación giraba sobre el dinero, pues me llevó a predicar poco o nada acerca de este tema, acerca de las ofrendas, acerca del dinero. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito no frecuento hablar mucho del dinero? Bueno, con el propósito de no poner un obstáculo a los perdidos. Es decir, con el propósito de no darle razones a los no creyentes a no querer venir a la iglesia. Porque una de las cosas que más se escucha entre los perdidos, entre los no creyentes, es: yo no voy a la iglesia porque ahí nada más se la pasan pide y pide dinero. Y bueno, cuando yo estoy diciendo que con frecuencia no hablamos de este tema, pues una vez más les digo, yo no estoy completamente seguro si deberíamos, de hecho, todos tomarlo como un elogio, como una alabanza o como una amonestación. Porque hay dos extremos en los cuales podemos caer como iglesia y debemos de tener mucho cuidado. Bueno, un extremo es aquel donde caen muchas iglesias y solo están hablando acerca del dinero. Pues ese es un extremo, ¿verdad? Giran todas sus predicaciones con temas acerca del dinero. Pero y luego está el otro extremo, donde se habla poco o nada acerca del dinero. Y bueno, nosotros queremos ser una iglesia que predica acerca de este tema de acuerdo con lo establecido con la Biblia. Y por lo tanto, hermanos, queremos ser prudentes, queremos ser sabios a la hora de hablar este tema. Una vez más, porque vivimos en una época donde muchos charlatanes, mercaderes del evangelio que se hacen llamar siervos de Dios, se han aprovechado de la fe pobre de algunas personas para su beneficio propio. Y la cosa es que tanto los engañados que han sido despojados de grandes sumas de dinero y los no creyentes que se han enterado de estos abusos, pues están decepcionados, no quieren saber nada con la iglesia. Y es por eso que queremos nosotros ser prudentes y sabios a la hora de hablar de este tema. De hecho, yo no sé si usted ha notado, pero una de las cosas que hicimos para no dar razones a los perdidos a no venir a la iglesia, pues fue dejar de pasar el ofrendero a través de las sillas. El ofrendero ya lo mantenemos allá. ¿Qué es lo que queremos hacer, hermanos? Bueno, queremos que cuando vengan invitados, personas no creyentes, a la hora de ofrendar, pues no se sientan incómodos, no se sientan presionados a dar. Por esta razón nosotros hemos hecho esto. Pastor, pero está diciendo que las iglesias que sí pasan el ofrendero por las sillas están mal. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que eso sea del diablo, no, ni que sea incorrecto. Ofrendar es parte de nuestra adoración a Dios, ¿verdad? Pueden hacerlo. Sin embargo, nosotros consideramos que es muy prudente hacer esto con el propósito de evitar crear un obstáculo al evangelio. Escuche lo que el apóstol Pablo nos dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Pablo, precisamente hablando de dinero, dice lo siguiente. ¿Vas a cooperar conmigo o qué? ¿No? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Ahí estamos. Escuche lo que dice Pablo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, cuando les predicamos la palabra, es gran cosa si segáramos de vosotros, ¿qué? Lo material, dinero, ¿verdad? Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo, ¿a qué, hermanos? Al evangelio de Cristo. Ahora escuche lo que dice un capítulo después de este capítulo 9 en esta misma carta. Dice Pablo una vez más haciendo énfasis en esto: no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, sí hay que ser prudente para que también los cristianos pues no se sientan, ¿verdad? Pero ahí también dice que tenemos que ser prudentes con los judíos no cristianos y con los gentiles no cristianos. Y dice ahí el versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos,
no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así que nosotros queremos evitar, a la hora de hablar mucho el dinero y a la hora de recoger ofrenda, pues poner un obstáculo a los perdidos. Y es por eso que no pasamos el ofrendero. De hecho, estoy considerando comprar, no sé, unos botecitos que entre nosotros no corremos el peligro de que se vayan a robar la ofrenda, ¿verdad? Si tuviéramos bastante visitas, pues sí, tendríamos más cuidado. Y algunos dirán, pero pastor, el no pasar el ofrendero por la silla no causará que bajen las ofrendas. Pues ya ve cómo a veces somos, pastor, andamos en la carne y pues podemos ser tentados a no ofrendar y luego, bueno, tenemos que recordar, hermano, que la Biblia nos dice que los verdaderos, ¿cómo les digo? Hijos de Dios, las verdaderas ovejas, ellas se supone que van a estar ofrendando regularmente y por lo tanto debemos de confiar en eso, debemos de confiar en Dios. O sea, hasta el día de hoy las ovejas que vienen y son parte de esta iglesia local, ellas ofrendan regularmente. Y en ocasiones cuando se les olvida o algo andan distraídos o están muy metidos con el Señor, pues simplemente esperan a la próxima semana. De hecho, me ha tocado, que personas me digan, al principio sobre todo, ¿dónde puedo depositar mi ofrenda? O sea, el que va a ofrendar y hasta el día de hoy, pues nos funciona. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, para probar mi punto. Nosotros somos una iglesia que no nos enfocamos en el dinero. Y esto a pesar de que este tema, este asunto del dinero, es un tema del cual Jesús habló mucho. Bastante. Y es ahí donde yo digo, no sé si esto debería de ser un elogio. O simplemente una exhortación, amén. De hecho, mire, si hiciéramos una lista de los 5 temas que más habló Jesús, no hay duda que encontraríamos que el dinero es uno de ellos. De hecho, algunos teólogos se atreven a decir que el tema del dinero está en el tope de la lista, en primer lugar. Y yo creo que no es difícil, es fácil de creer esto, lo que están diciendo estos teólogos. Por lo que Jesús, por ejemplo, por lo que Jesús dice en Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Después de decir Jesús en el 19, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Versículo 20 dice ahí, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice ahí? Estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en otras palabras, hermanos? Bueno, que un indicador, una marca segura, inequívoca, que te va a mostrar dónde está tu corazón. O sea, ¿dónde está tu corazón en las cosas de Dios? En el reino de Dios. O sea, si está en el reino de Dios o está en el mundo, es cómo tú usas, cómo tú manejas, cómo tú gastas tu dinero. Eso es lo que Jesús está diciendo en otras palabras. Es decir, hacia donde se dirige tu dinero, es hacia donde se dirige tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, ¿dónde es donde estamos gastando más? Según Jesús dice, es ahí donde está tu corazón. Si nuestro dinero está mayormente en los afanes del mundo, en los deleites del mundo, en el entretenimiento del mundo, Jesús está diciendo, ahí está tu corazón. Y esto nos enseña que no es lo que nosotros decimos con nuestra boca lo que revela nuestro sistema de valores. Más bien es lo que tú haces con tu dinero, es lo que tú y yo hacemos con nuestro dinero, lo que revela qué es lo que más nosotros valoramos. Así que un indicativo, una marca segura de que qué es lo que valoramos en la vida, pues es nuestro dinero, cómo lo estamos manejando. De manera más simple, lo que Jesús está diciendo es que lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestran claramente lo que nuestros corazones están haciendo con el reino de Dios. Escuchen lo que el ya retirado pastor John Piper dice al respecto. Dice él, lo que hacemos con nuestro dinero es una manifestación de dónde creemos que se encuentra la verdadera satisfacción, la vida, la alegría, el significado de la vida y la libertad. Wow. Lo que hacemos con nuestro dinero, eso es una manifestación de dónde creemos, de dónde pensamos que se encuentra la verdadera satisfacción. Ahora, todo esto nos deja ver claramente que a Jesús no le importa tu dinero. A Jesús no le importa nuestro dinero. No, a Él le importa nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón?
¿Por qué? Porque el dinero es una señal inequívoca de hacia dónde se dirige tu corazón o hacia dónde está tu corazón. Y es por esta razón que Jesús habló tanto del dinero, porque Él quiere arreglar tu corazón, y para arreglar tu corazón pues tiene que hablar acerca de lo que tú y yo valoramos. Así que habiendo dicho esto, vamos a dejar que la Biblia nos hable hoy acerca de este tema. El día de hoy y no la próxima semana, porque la próxima semana vamos a estar celebrando el día de resurrección. Vamos a hablar un tema acerca de eso, aunque nosotros constantemente pues hablamos de la resurrección de Cristo, ¿verdad? De su muerte. Somos una iglesia centrada en la muerte, en el sacrificio de Jesús y en su resurrección. Así que para nosotros no es algo nuevo. O sea, no celebraron el día de resurrección. Sí lo hacemos, pero tratamos de hacerlo cada semana. Tenemos que recordar esto constantemente porque es fundamental para nosotros. Entonces, esta semana y dentro de 2 semanas, vamos a dejar que estos 2 capítulos, el 8 y el 9, nos hable acerca de las ofrendas, acerca del dinero. Así que vayamos a los primeros 2 versículos del capítulo 8 de esta segunda carta a los Corintios, donde Pablo empieza ese capítulo diciendo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ok, aquí vemos a Pablo usar el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Macedonia era como un área grande y dentro de esa área pues habían varias iglesias. Y bueno, él usa el ejemplo de esta iglesia con el fin de motivar a la iglesia de Corinto a cumplir con la promesa que ellos habían hecho ya desde hace un año, como vamos a ver en un momento, de levantar una colecta para la iglesia de Jerusalén. Por los libros por el libro de los Hechos, sabemos que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una escasez muy profunda económica. ¿Debido a qué? Debido a la persecución que se había desatado por parte de los judíos hacia los discípulos de Jesús, y además debido a una hambruna que había azotado en esta región. Escuche lo que dice Hechos 11, 27 al 30. Voy a leer el 27 y le proyecto los siguientes versículos. Dice allí: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Gabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban, ¿dónde? En Judea, en Jerusalén. Versículo 30, no lo voy a proyectar, lo leo. Lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos aquí que una hambruna y además la persecución que ya había, pues causó que la iglesia de Jerusalén económicamente empezaran ellos a sufrir. O sea, yo me imagino que los judíos y sobre todo los saduceos, todas esas personas que estaban adinerados, que eran los que quizás daban trabajo, dejaron de darle trabajo a los convertidos a Cristo. Y entonces todo eso empezó a afectar de tal manera que tuvieron una gran escasez económica la iglesia de Jerusalén. Y Pablo, conociendo esta gran necesidad y sabiendo además que la ofrenda que se había recolectado ahí en ese pasaje que acabamos de leer fue entregada, pero no había sido suficiente. Por lo tanto, él se da la tarea de recolectar en otras iglesias más ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Escuche, por ejemplo, lo que dice Romanos 15, 25. Dice Pablo ahí: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar, para servir a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están ¿dónde? Jerusalén. Y dice Pablo más abajo: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, o sea, si los gentiles que están ahí en Corinto y en toda Macedonia fueron partícipes de lo espiritual, o sea, esa iglesia madre salió el evangelio y ellos han sido bendecidos con el evangelio. Dice ahí que ellos dijeron: bueno, pues ellos también tienen que ministrarle ahora a ellos con lo material. Entonces, como vemos, hermanos, estos versículos nos hablan de cómo Pablo se dio la tarea de levantar estas ofrendas para estos santos de Jerusalén. Y bueno, como la iglesia de Corinto también se encontraba precisamente dentro de la provincia romana de Acaya, como ya leímos ahí, pues Pablo también le pide a ellos que recolecten una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Eso lo vimos hace tiempo atrás en la primera carta a los Corintios. Escuchen lo que dice el capítulo 16, versículo 1.
Dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, te va a decir, ¿para cuáles santos? Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. También a ellos le pidieron ofrenda. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Versículo 3. Y cuando haya llegado, a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. ¿A dónde? A Jerusalén. Por estos versículos, entonces, sabemos que Jerusalén estaba pasando una escasez económica muy profunda y Pablo se dio la tarea de recolectar ofrendas. Y bueno, ¿qué sabemos más acerca de esta ofrenda que Pablo ya les había pedido a esta iglesia de Corinto que levantara? Bueno, según esta segunda carta a los Corintios, sabemos que sí, los corintios se comprometieron. Sí, Pablo, vamos a levantar una buena ofrenda. Sin embargo, por todas las cosas que estaban pasando, dice Pablo que pasó aproximadamente un año y esa ofrenda no se había terminado de levantar. Y es precisamente, como decíamos al principio, hermano, que una de las razones secundarias por las cuales Pablo escribió esta carta fue precisamente para motivar a los corintios a cumplir con generosidad la promesa que ellos habían hecho de levantar esta colecta ya hace un año. Escuche lo que dice el capítulo 8, versículos 10 y 11. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es, por el bien de ustedes, les doy mi opinión acerca de este asunto. Recuerden que el año pasado ustedes no solo comenzaron a hacer algo al respecto de esta necesidad de Jerusalén, sino hacerlo con entusiasmo. Ahora pues, dentro de sus posibilidades, terminen lo que han comenzado, con esa misma disposición que mostraron al principio, cuando decían, vamos a hacerlo. Algo así está diciendo Pablo. Ok, ahora sí, con esto en mente, con este trasfondo, vamos a regresar a los versículos 1 y 2 de este capítulo 8. Dice Pablo, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, y luego dice ahí, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos aquí a Pablo usando el ejemplo de estos creyentes de esta iglesia de Macedonia. ¿Por qué está usando el ejemplo de ellos? Porque él quiere animar a los corintios a que cumplan con esa promesa que hicieron de levantar esa ofrenda. Y Pablo está diciendo, vean el ejemplo de ellos. Y yo quiero que usted note, o sea, lo que Pablo les está informando acerca de esta iglesia. Dice allí, hermanos, que en grande prueba. O sea, esta iglesia se encontraba en una prueba fuerte, esa palabra mega, una enorme prueba de tribulación. Y además, Pablo añade que ellos estaban padeciendo una profunda pobreza. O sea, era una pobreza extrema. No era cualquier pobreza. Hay algunos de nosotros que a veces somos bien chillones, ¿verdad? Y no, hombre, no tengo ni un 5. Estoy en la pobreza. No es de ese tipo de pobreza. O sea, tú quizás aunque no tengas en tu cuenta bancaria un ahorrito o algo, tengas poquito, tú y yo tenemos en el refrigerador, me atrevo a decir, mandado, ¿verdad? Y sobre todo aquí en este país. Aquí en este país hay tanta ayuda. Las tralas donde trabajo, en esa comunidad, llegan ahí las iglesias y hasta a domicilio. Hay una camioneta que pasa Wheels on Meal. O sea, como comida, te la llevan en carro hasta tu hogar. Ya no tienes que ir a salir. Y constantemente nos hallamos, mi hermano y yo, Juan, cajas. Y ya andamos viendo a ver qué nos gusta. Y a veces pues tenemos que tirarlas porque las dejan en el área del correo. No las podemos dejar ahí. Casi siempre pues son las latas que nadie quiere, ¿verdad? Bueno, no estamos hablando de ese tipo de pobreza, no. Esta es una pobreza muy extrema. O sea, es como si Pablo estuviera diciendo literalmente en una profunda miseria. Sin embargo, Pablo nos dice que esta iglesia, en vez de sentirse, no sé, como víctimas, con autocompasión, en vez de sentirse descontenta debido a su situación miserable, ellas abundaban en gozo, en alegría y además abundaron en una vasta generosidad. O sea, que hay una necesidad, pues queremos dar. Pero ¿cómo si no tiene? Queremos dar. ¡Wow! O sea, ¿qué actitud de esta iglesia
tan más impresionante, tan más super, mega, ultra extraordinaria. Este tipo de actitud en una situación como la que describe Pablo, no la vemos en un hombre natural. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo. O sea, estas personas, a pesar de todo el sufrimiento que estaba causándoles esa tribulación y a pesar de no tener nada, tenían gozo y además querían ofrendar generosamente. Wow, esto es impresionante porque el sufrimiento suele ser una excusa para centrarnos en nosotros mismos. O sea, lo más natural para la persona que sufre es pensar que los demás me ayuden, que los demás sean generosos conmigo, ¿verdad? Eso es lo más natural. Pero esto no fue el caso de estos hermanos macedonios. Todo lo contrario. Escuche lo que Pablo continúa diciendo en los versículos 3 y 4. Dice Pablo, pues doy testimonio. O sea, Dios está de testigo. Y yo no estoy exagerando. Cuando les estoy hablando de cómo dieron estos corintios, yo no estoy exagerando. Ellos dieron con agrado. Y dice ahí, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Que Dios nos ayude a ver el dar, el ofrendar a la causa de Dios como un privilegio. No como va a disminuir mi cuenta de ahorros. No, es un privilegio. Concédenos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es que vemos claramente que estos hermanos, en vez de sentir autocompasión y de estar ahí llorando y quejándose por su pésima situación, ellos rebosaban de alegría, de generosidad, al punto que dice Pablo ahí en el versículo 4, que le rogaron a Pablo, que le suplicaron con insistencia que les permitiera tener ese privilegio de participar en esa ofrenda para los santos. Mire, vamos a imaginarnos cómo se pudo haber dado esta escena de este pasaje. Bueno, Pablo llega a la iglesia de Macedonia, está consciente de su situación, pasando por tribulación, su economía está por los suelos, y llega y les da el reporte de lo que está pasando con la iglesia en Jerusalén, simplemente para que los hermanos pues le ayuden a orar. O sea, Pablo no está trayendo este informe para que entonces pues se sientan mal ellos, sientan compasión por los hermanos de Jerusalén y entonces quieran dar. Pablo no quiere recoger una ofrenda porque él sabe la situación. O sea, es como si Pablo llegara y le dijera, miren hermanos macedonios, sé de su terrible condición económica y por lo tanto el reporte que les voy a dar acerca de la iglesia de Jerusalén no es para que ustedes se sientan mal, no es para que ustedes por compasión quieran dar, no, yo solamente les doy el informe de lo que está pasando para que me ayuden a orar. Ahora imagínense de repente a un grupo de hermanos, por lo que dice ahí Pablo, que le rogaron mucho. Imagínense de repente a un grupito de hermanos al mismo tiempo levantarse y decirle, ¿cómo que solamente vamos a orar, Pablo? Oh, no, déjanos ofrendar. A lo cual quizás Pablo le dije, no, hermanos, o sea, de verdad, yo solamente les estoy diciendo esto para que me ayuden a orar. Y de repente, ¿sabes qué, Pablo? De ninguna manera, déjanos ofrendar. Déjanos tener ese privilegio. Te lo rogamos, te lo suplicamos. No nos quites ese privilegio. Wow. Yo no sé usted, pero esto a mí me hace sentirme sumamente convicto. O sea, esto me redarguye. Dice la Biblia que toda la escritura es útil ¿para qué? Para beneficiar, ¿verdad? Para bendecir, para instruir, para enseñar, pero también para redarguir. Si a ti no te está redarguyendo esto, es porque estás bien lleno del Espíritu Santo o porque estás bien apagado. Quiera Dios redarguirnos a todos para hacer cambio en nuestras vidas. Ahora, uno esperaría que como esta iglesia de Macedonia está sumida en una profunda pobreza, pues ellos dieran cualquier ofrenda, ¿verdad? O sea, ya, ok, adelante, lo que quieran ofrendar. No era mi propósito, pero ofrenden. Uno esperaría, pues van a ofrendar cualquier cosa, no tienen dinero. Pero al parecer no fue así, versículo 5. Y dice Pablo ahí, después de que dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que nos concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, que nadie va a pensar, qué buenos estos hermanos. No, ahorita como vamos a ver, eso es fruto del Espíritu Santo. No hay de qué jactarse, estos hermanos no se estaban jactando de ello. Pero hay gente que sí. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el versículo 5, Pablo en otras palabras?
Bueno, es como si Pablo dijera, estos hermanos dieron más de lo que nosotros estábamos esperando que dieran. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no solo dieron para la necesidad de la iglesia de Jerusalén, según lo que dice ahí, ellos primeramente se dieron a las ofrendas, quizás se está refiriendo a eso Pablo, que se levantaban en la iglesia local. Y por si fuera eso poco, o sea, ya dieron ofrenda para la iglesia local y ya dieron ofrenda para la necesidad de la iglesia de Jerusalén. Si fuera todo eso poco, dice que también se dieron a ellos. O sea, esa generosidad nos alcanzó. Recibieron algo. Y la pregunta es, ¿cómo se logra llegar a tener mucho gozo y ser súper generoso en medio de la tribulación y además en extrema pobreza? ¿Cómo se llega a tener esa actitud, ese espíritu? O sea, ¿por qué había tanta alegría y tanta generosidad en ellos, aun cuando ellos la estaban pasando súper mal económicamente? Bueno, Pablo nos responde, nos da la respuesta de una manera implícita. ¿Y qué es esta? Bueno, porque esa frase donde dice Pablo, porque primeramente se dieron a Dios, tiene muchas implicaciones. Y una de ellas es que esta iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu los llevó a actuar así. ¿Cómo saca eso de ahí, pastor? La Biblia. Mira lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses, hablando de que es Dios quien produce el querer como el hacer. ¿Recuerdan cuando Dios a través de Ezequiel, Jeremías, Isaías dijo que Él enviaría su Espíritu Santo para hacerlos obedecer, para querer hacer cosas para Dios? Bueno, escuchen lo que dice el versículo 12 de Filipenses. Dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice ocupaos en vuestra salvación? O sea, ¿qué es lo que Pablo tiene en mente? Bueno, lo que tiene en mente es que Pablo está diciéndoles, ocúpense la nueva vida que la salvación que recibieron por haber creído en Jesús les ha traído. O sea, ocúpense en la vida espiritual. En otras palabras, busquen la llenura del Espíritu Santo para poder tener una buena vida espiritual, para que puedan mantenerse apartados del pecado. O sea, son el tipo de cosas que Pablo tenía en mente cuando dice ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora escuchen lo que dice el versículo 13. ¿Por qué debes de ocuparte en tu salvación, en lo que trajo tu salvación, en tu vida espiritual? Porque Dios es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, nadie tiene excusas. Como si dijera Pablo, ustedes no tienen excusas para no buscar la llenura del Espíritu Santo. No, ya Dios puso el Espíritu Santo y Él es el que produce. Por lo tanto, debido a que es Dios quien produce a través de su Espíritu Santo el hacer como el querer por su buena voluntad, pues entonces ocúpense en su salvación. Nadie tiene excusa para no ocuparse en su salvación si eres cristiano. Nadie. Entonces, pregunta, ¿cuál era la diferencia entre la iglesia de Macedonia y la de Corinto? Si en ambas, por lo que leemos en la primera carta a los Corintios, si en cada uno de los creyentes de ambas iglesias moraba el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Una iglesia dio de su profunda pobreza mucho y la otra, a pesar de que se encontraban en una ciudad próspera como lo era la ciudad de Corinto, pues se tardó en levantar la ofrenda aproximadamente un año. ¿Qué era la diferencia? Porque una iglesia era más generosa y la otra no le importaba. Bueno, la diferencia estaba en que una estaba llena del Espíritu Santo y la otra no. Escucha lo que dice Pablo en Gálatas 5:2, hablando de este tema. Dice Pablo ahí, el fruto del Espíritu Santo, lo que produce el Espíritu Santo en las personas que están llenos de Él, dice, produce amor. Había amor en ellos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que lo que te debe de mover a dar generosamente es el amor. No es la conveniencia, no es el interés, no es el temor, debe de ser el amor. Bueno, había amor en ellos, gozo, paciencia, paz, pero había benignidad y ¿qué más? Bondad. O sea, estas virtudes que había en ellos, que se manifestaron en los macedonios, según Pablo nos dicen que son virtudes del Espíritu Santo. Por consiguiente, tenemos que deducir que como estos hermanos están manifestando estas virtudes, estas partes del fruto del Espíritu Santo, pues entonces estaban llenos del Espíritu Santo. Y por el otro lado, los corintios, dice Pablo, que andaban mayormente en la carne.
sea, las acciones que ellos estaban manifestando eran manifestaciones de la carne. Pablo ahí sigue diciendo, se lo voy a leer, porque las obras de la carne son adulterio, había eso ahí, había fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo esto había en la iglesia de Corinto. Y de allí, hermanos, la insistencia de Pablo de mandar en casi todas sus cartas a las iglesias que él escribía a andar en el Espíritu, a no apagar al Espíritu, a no contristarlo, a no satisfacer los deseos de la carne, a matar el pecado. Por lo tanto, hermanos, la pregunta es, ¿por qué ellos reaccionaron con mucho gozo y con abundante generosidad? Bueno, debido a la gracia de Dios derramada en ellos, debido al Espíritu Santo. De manera que esta iglesia se ofrenda. Y sí hay crédito para ellos, sí hay que aplaudirles, ¿saben qué? En que ellos se esforzaban a buscar esa llenura. Se requiere, ¿verdad? Negarse a uno mismo y hacer muchas cosas y dejar de hacer otras. Bueno, quiero que regresemos rápidamente al versículo 1. Dice Pablo ahí, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que ha sido, ¿qué? Derramada. La gracia de Dios había sido derramada, ¿dónde? En las iglesias. ¿Por qué estaban así? Por la gracia de Dios. Porque eran muy diligentes, sí, para mantener esa llenura, esa gracia. Mire, si hay alguna persona que sabía muy bien que todo lo bueno que podemos hacer para Dios o para nuestro prójimo y que se debía a la gracia de Dios, era el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:10. Dice Pablo ahí, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, ¿pero qué? Pero no yo, sino la gracia de Dios. O sea, si yo no tuviera el Espíritu Santo que Dios derramó, yo no haría nada de lo que estoy haciendo. No se jactaba para nada, porque era muy humilde. No, porque eso era la verdad. Pablo sabía, estaba consciente. No es todo lo bueno que ustedes puedan ver en mí, no depende de mí, no es por mí. No me aplaudan a mí, apláudenle a Dios. Él se lleva toda la gloria. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto. Te pregunto, ¿tú crees que el Espíritu Santo fue un regalo que Dios nos dio? Sí, ¿verdad? Bueno, toda buena dádiva, eso incluye al Espíritu Santo, todo don perfecto. Dice ahí, desciende de lo alto. O sea que el Espíritu Santo Dios lo envió desde arriba y lo envió con un propósito para producir en nosotros el querer como el hacer, para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Te das cuenta? Así que esforcémonos no a ganarnos la salvación, Jesús ya la ganó por nosotros, pero sí esforcémonos a no entristecer, a no apagar al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues procurando con diligencia y con su poder que Él nos da, con el producir, el hacer, todas esas cosas en obedecerle. O sea, procuremos nosotros con diligencia no ignorar lo que el Espíritu de Dios pone en nosotros a hacer. Cualquier cosa, si de repente eres tentado a ver algo y el Espíritu te está haciendo, eso no lo debes de ver, no lo veas. Y cuando tú le haces caso al Espíritu Santo, que a veces tú le llamas conciencia, no te preocupes, la conciencia también Dios no la dio para eso, trabaja en conjunto con el Espíritu Santo. Quieras tú ver lo que es, lo que te dice que haga, no importa, lo que importa es que debemos de obedecer. Y cuando nosotros nos esforzamos a obedecer lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que obedezcamos, es ahí cuando empezamos a ser llenos. Es ahí. Pero cuando ignoramos lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice que hagamos, entonces lo estamos entristeciendo, lo estamos apagando. Así es que, como nos damos cuenta, hermanos, el apóstol Pablo sabía que todo lo que nosotros hacíamos para Dios era gracias a la gracia de Dios. Ahora, vayamos a los versículos 6 y 7. Dice Pablo ahí, de manera que exhortamos a Tito, ¿verdad? Ese de manera, esta frase de manera, está conectado con lo que Pablo acaba de decir en los versículos anteriores, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué es lo que Pablo acaba de decir en los versículos anteriores? Bueno, en resumidas cuentas, lo que acaba de decirnos Pablo es que los macedonios de su profunda pobreza dieron con mucha alegría y gran generosidad. De manera, debido a esto, exhorté a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. O sea, al ver ese ejemplo de los macedonios, es como que me animé y dije, ¿sabes qué, Tito? Termina de recoger la ofrenda.
hazlo. Le pedí a Tito que hiciera eso. Versículo 7 ahora se dirige de una manera más directa a los corintios. Por tanto, es decir, espero, como en todo abundáis, es decir, espero que así como abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor por nosotros, así también abunden en esta gracia. Yo no sé si tú recuerdas que Pablo dijo acerca de los corintios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 y 7, que él le daba gracias a Dios porque en todas las cosas fueron enriquecidos por Dios. Y lo dice él, en toda palabra, en toda ciencia, de tal manera que nada les falta, ningún don. Bueno, es de esto que Pablo está hablando. Y Pablo les dice, yo espero que así como abundan en todos estos dones, ustedes también abunden en esta gracia. Ahora, en los versículos 8 y 9, Pablo, con el fin de terminar de motivar a los corintios a dar esta ofrenda a Jerusalén, pues va a dar otro ejemplo de generosidad. Pero este ejemplo de generosidad es infinitamente más generoso que el ejemplo que dieron los hermanos de Macedonia. Versículo 8, dice Pablo, no hablo como quien manda, o sea, no les estoy dando órdenes, sino que para poner a prueba, o sea, en otras palabras, más bien quiero poner a prueba su sinceridad. Dice ahí, sino que para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, en este caso los macedonios, también la sinceridad del amor de ustedes. ¿Qué nos enseña este versículo? ¿Qué es lo que Pablo nos enseña aquí, hermanos? Bueno, nos está diciendo que la generosidad es una prueba de amor. O sea, dependiendo del nivel de generosidad que tú y yo mostramos, ese es el nivel de amor, el cual tenemos para las personas, para la obra de Dios o para cualquier otra cosa. Y además, Pablo también nos está diciendo que esta generosidad es motivada por el amor. Esto significa que el dar siempre debe, hermanos, de ser motivado por el amor y no motivado, como decía hace rato atrás, por conveniencia o por el temor. Es que si no doy, Dios no va a reprender al devorador, ¿verdad? Hoy tenemos a muchos ofrendando por conveniencia, por interés. Hasta lo cantan, ofrenda la ofrenda del Señor. Si tú das 1 centavo, pues el Señor te da 2. Y citan Malaquías. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Está la Biblia, pastor. Sí, recuerda, este es el viejo pacto. Estamos en un nuevo pacto. Si estuviéramos allá, adelante. Pero estamos en un nuevo pacto. Y Dios ya nos dio más que eso. Como vamos a ver, Él ya nos dio al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya no tenemos que estarle pidiendo nada más a Dios, más que lo básico. Y que lo básico, lo esencial que necesitamos para subsistir. Cristo nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y estas cositas básicas esenciales que necesitan vendrán por añadidura. O sea, van a venir detrás de ustedes, no estén ustedes buscándola. No, busquen el reino de Dios. Y esas otras cosas, yo me voy a encargar de que les llegue. Yo soy su padre, ustedes son mis hijos. Yo tengo cuidado de ustedes. Por eso Pedro también dice, echen toda su ansiedad sobre Él, toda preocupación. ¿Todo es toda, pastor? Sí, toda. Cualquier asunto, cualquier situación que te está robando la paz, eso te dice Dios, échalo sobre mí. Tienes que echarlo sobre Él. Y luego dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, hermanos, al estar yo citando ahorita Malaquías 3:10, hay que verlo con los ojos del Nuevo Testamento. Porque sí dice ahí lo que vamos a leer. Dice ahí, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probarme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no voy a abrir las ventanas de los cielos. O sea, pues hay ventanas aquí bien amplias, ¿verdad? Hoy en día. Pero la ventana de los cielos es una ventana anchísima. Y dice ahí Dios, y verán si no derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y entonces ahí está el montón de gente de este siglo moderno, ¿verdad? Ofrendando para que Dios abra las ventanas de los cielos, pastor. Ahí está la Biblia. ¿Un poco no quiere que Dios derrame bendición económica sobre su vida, sobre sus hijos? Bueno, este es el tipo de pasajes que los falsos y miserables maestros de la prosperidad citan, tergiversándolos para manipular a los ingenuos e incautos. ¿A qué, hermanos? A que den enormes cantidades. Y como el ser humano es codicioso, pues siempre cae en el engaño. Así que, según Pablo, el dar generosamente no debe ser motivado por conveniencia, por interés, ni por temor.
Si no ofrendo generosamente, pues Dios no va a reprender al devorador. Y si Dios no reprende al devorador, pues el devorador va a destruir mis finanzas, mis ingresos económicos. Por eso me corrieron del trabajo. No, hermanos, el dar siempre debe estar motivado por el amor. Y Pablo va a corroborar esta verdad en el siguiente versículo, versículo 9. Porque ya conocen, ¿qué, hermanos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, no porque vio algo en nosotros que le interesaba, no, por amor, no había nada atractivo en nosotros que atrayera a Jesús, no, por amor a ustedes se hizo pobre, siendo increíblemente rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza, la pobreza de Jesús, fueses enriquecido. Como vemos, el dar generosamente debe ser motivado por el amor. Porque según Pablo, fue por amor que Cristo se entregó. Por amor Jesús nos rescató. Por amor Jesús nos guarda hasta el final. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Ni ninguna otra cosa creada, termina diciendo Pablo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Y por qué Jesús nos ama así? Por amor, nada más. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? Pues no se pierda, más bien tenga vida eterna. Así que, hermanos, que esto de dar, hermanos, siempre debe ser motivado por el amor. Así es que, basado en el ejemplo de Jesús, nosotros deberíamos hacer todo por amor. O sea, por el amor que ya Jesús nos mostró, ahora nosotros debemos de corresponderle a Jesús con amor. Y aquí Pablo está diciendo que la sinceridad del amor en nosotros, en este caso en los corintios, se va a ver en la medida que ellos sean generosos, en la medida que nosotros seamos generosos también. Ahora vamos a hablar más sobre el ejemplo de generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice ahí, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Bueno, este es el ejemplo más grande, más supremo de generosidad. O sea, la obra de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, es la obra más generosa, no solamente de toda la historia humana, sino de toda la historia del universo. O sea, yo te acababa de citar ahorita Filipenses capítulo 2. Pablo, más adelante, él dice que Jesús siendo en forma de Dios, o sea, Jesús a pesar de que tenía la misma naturaleza que Dios, él no estimó, él no se aferró a su deidad, a su naturaleza de Dios, más bien se despojó de esa naturaleza divina para tomar la naturaleza de hombre con el fin de servir al hombre. Eso es humillación, eso es hacerse pobre. Wow. Escucha lo que dice el versículo 8, y a veces no queremos servir. Jesús dijo él, yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir. Jesús, el que es Dios. Jesús, el que creó todo lo que existe, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes por qué a veces servimos como servimos? Si es que todavía servimos. Porque no estamos conscientes de estas realidades. No estamos constantemente meditando en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y nos volvemos egoístas. Nos ensimismamos con nuestros problemas y pobrecito de mí. Y es que yo. Ya casi decimos nadie me quiere, ¿verdad? Escucha lo que dice el versículo 8. Ahí de Filipenses 2, el apóstol Pablo. Dice, y estando Jesús en la condición de hombre, se humilló, se hizo pobre. Así mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que, como vemos, Jesús se humilló, se hizo pobre por amor a nosotros, para que entonces nosotros fuéramos enriquecidos, grandemente enriquecidos. Mire, pensemos en el nacimiento de Jesús. ¿Dónde vino a nacer el Rey de Reyes? El creador y dueño de todo lo que existe en el universo. ¿Dónde vino a nacer? En un maloliente, sucio pesebre, en una ciudadcilla, un pueblito de Palestina que nadie conocía. Ahí nació Jesús, con unos padres campesinos. Se hizo pobre, se humilló. Y después, Jesús con su muerte en la cruz del Calvario, murió como un vulgar delincuente. Eso es humillación. No estamos en los tiempos de los romanos, pero no había peor humillación que esa, que ser clavado en una cruz de madera. Por eso Pablo dice ahí, vean el ejemplo de Jesús. Él se hizo pobre siendo increíblemente rico con tal de enriquecerlos a ustedes.
Si no los convence, el ejemplo de los macedonios tiene que convencerlos. Lo que Jesús hizo por ustedes, un acto de generosidad tan grande. Así es que la muerte de Jesús en la cruz fue un acto de humillación y pobreza. Lo fue. Y bueno, es como si Pablo estuviera diciendo, este acto de humillación y pobreza fue el acto más grande de amor. O sea, no se puede mostrar un amor más grande que el que Jesús mostró en la cruz del Calvario por pecadores que no lo merecían. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en Juan 15:13? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el siguiente versículo Jesús les dice, ustedes son mis amigos. Ahora, hermanos, gracias a este amor, con que Jesús nos amó, nosotros fuimos infinitamente enriquecidos. Efesios. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Todos estos pasajes bíblicos que estoy citando son de Pablo. O sea, Pablo está en la misma sintonía. Es el mismo espíritu, es la misma persona. Y Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos enriqueció con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ya no hay más que dar. Ya nos dio al Espíritu de Cristo Dios. Si ya no lo dio eso y no escatimó Dios nada, ¿cómo no nos va a dar juntamente todo lo demás que Él ya nos prometió? El Espíritu de Dios que ya puso en nuestros corazones son las arras, es la garantía de que Dios va a terminar de darnos todo lo que Él promete. Así es que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Como ves, esto nos enseña que el acto de suprema pobreza de Cristo se hizo el acto más rico del mundo. Wow. O sea, de suma pobreza, de suma humillación a exaltación. Y esto debería de recibirlo Cristo, pero nosotros, por causa de la obediencia de Cristo, por causa del sacrificio de Cristo, nosotros somos. Entonces, ¿dónde está la jactancia? No, es que yo sí doy, yo sí ofrendo. Y si usted supiera, pastor, no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero si usted supiera, si Dios se le pareciera y le dijera todo lo que yo siembro, si lo haces, no te jactes, es por Dios. O a lo mejor es por motivaciones que no son de Dios, para que la gente lo vea y te aplauda. Eso también puede ser de la carne. Jesús le dijo, ¿verdad? No seas como los hipócritas que cuando dan, tocan trompeta, ¡pa! ¡Todo el mundo ponga atención! Estoy dando. Y no hacemos eso, ¿verdad? Pero buscamos de manera inteligente no vernos así, pero a veces es lo que mostramos. Pero Pablo aquí está diciendo, ya nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora, estos pasajes, hermanos, sobre todo este de Efesios 1:3, y que Cristo se hizo pobre para enriquecernos, no están enseñando lo que muchos malditos, diabólicos maestros enseñan. ¿Por qué? Vienen del infierno. O sea, vienen de ahí del infierno, se resucitaron. No, es una manera de decir, estos son malditos porque están enseñando herejías, que están arrastrando a miles y miles de personas a una perdición eterna. Esto no debería. A los lobos hay que llamarle como lo que son, lobos rapaces. Este tipo de personas usa este tipo de pasajes para decir, mira, Cristo se hizo pobre para hacerte millonario. Estos versículos no están hablando de riqueza material, sino espiritual. O sea, Cristo no vino a nacer en un maloliente pesebre para después morir en una humillante cruz para que unos cuantos se vuelvan ricos y puedan comprar mansiones, carros extravagantes, Mercedes, BM. No, Jesús no nació para eso. Jesús más bien nació en ese pesebre sucio y llegó a la cruz y murió humillado hasta lo sumo. ¿Sabes para qué? Para darte vida eterna, para darte vida espiritual que no cesa, que no termina. Para eso vino Jesús, no para hacerte rico. Este no es el Jesús que yo veo en la Biblia. No, pues ya no voy a venir. Pobre de ti. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entre menos te expongas a la palabra de Dios, que es la que produce fe, menos tú vas a recibir esa fe que Dios promete. Por lo tanto, hermanos, a la hora de dar, demos, pero que ese dar sea generado por amor, no por conveniencia, no por interés, no por temor. Y recuerda, ya fuimos enriquecidos. Si tú verdaderamente estás en Cristo, ya fuiste enriquecido. Los falsos profetas dicen, den generosamente para que sean prosperados. Pero Pablo aquí nos dice, den porque ya fueron prosperados en la muerte de Jesús. Por eso den. Y Dios bendice al dador alegre. Por eso den.
Ahora pasemos rápidamente a los siguientes versículos y vamos a ir más recio. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a ustedes, que comenzaste antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. ¿Oíste ahí? Conforme a lo que tengáis. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, ahora yo les voy a dar mi consejo. O sea, ya estamos hablando de recoger la colecta para la iglesia de Jerusalén, que está en necesidad. Bueno, mi consejo primero es que lleven a cabo la promesa que ustedes hicieron. O sea, la iniciativa que tuvieron hace un año, materialícenla. O sea, lógrenla. Escucha lo que dice Pablo en los siguientes versículos. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Esto es lo que no te predican los falsos maestros de la prosperidad. No según lo que no tiene. Versículo 13. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura, ¿verdad? O sea, abundancia, y para vosotros estrechez. Sino para, dice Pablo ahí el 14, que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Para que haya, ¿qué? Igualdad. O sea, de esto se trata, de que haya igualdad. No les estoy pidiendo que más den de lo que no tienen. No, que den algo de lo que sí tienen. Y dice el versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Algo en Éxodo 16, 8, que tiene que ver con cuando Dios envía el maná, ¿recuerdan? En Éxodo tú encuentras esto que Pablo cita. Pablo, si te has dado cuenta que cita la Biblia, cita el Antiguo Testamento, era súper bíblico. Y hay que aprender de él siempre. Si tú quieres enseñar algo, a ver, muéstrame el pasaje, el versículo del cual tú estás extrayendo la enseñanza. No, es que yo creo. Pues, tú crees lo que quieras creer. Yo quiero creer lo que Dios me enseña explícitamente en su palabra. Bueno, pero ahí estaba hablando, Pablo está haciendo memoria de cuando Dios envía el maná. Dios les había dicho, cuando llegue el maná, nada más recojan lo necesario. Porque habían muchos que se llevaban de más. ¿Y qué pasaba? Se echaba a perder, ya no se lo podían comer. Y Pablo está hablando algo así, dice, el que recogió mucho no tuvo más. O sea, final de cuentas Dios te va a dar. O sea, no se trata de cantidad, se trata de dar. Y yo no quiero que al ustedes dar, pues ellos, ahora la iglesia de Jerusalén tenga mucho y ustedes no tengan nada. No, se trata de que haya igualdad, de que todo el mundo esté bien. O sea, en sencillas palabras, lo que Pablo está diciendo es, no den lo que no tienen. Es decir, a la hora de dar, den con sabiduría. Aprendan a priorizar. Aprendan a poner en orden y orden de prioridad las cosas. O sea, hermanos, debemos de suplir primero para las necesidades de nuestra casa. Debemos de ser responsables en los gastos de nuestros hogares. Debemos hacer números, sumas, cuentas y determinar cuánto podemos dar. O sea, no se trata de que des lo que ya debes. Al cabo Dios me va a recompensar. No, Dios te manda que pagues tus deudas. Da ejemplo que eres un cristiano. Paga tus deudas. O sea, tenemos que pagar por los servicios esenciales domésticos, como la luz, el agua. O sea, no se trata de quedarte sin dinero y después no puedas pagar todas estas cosas. Eso es lo que básicamente Pablo está diciendo en otras palabras. O sea, es cuestión de igualdad. No se trata de que la iglesia de Jerusalén encuentre alivio mientras tú ahora vas a empezar a sufrir escasez. No, ofrenda con inteligencia, con sabiduría. O sea, tengan cuidado con esos falsos maestros que obligan a sus oyentes, incautos, ingenuos, a usar sus tarjetas de crédito. Ofrenda, usa tu tarjeta de crédito. No. Eso no es de Dios. Eso no es tuyo. No des lo que no es tuyo. Es como si Pablo dijera, mi consejo es que den con responsabilidad y sabiduría. No den con una fe loca. No. Usen el raciocinio que Dios les dio. La fe y la inteligencia no están peleados. No se corresponden. Hay que usar tema, hermanos. Así es que den con responsabilidad según sus posibilidades, aunque sea poco, pero den. Den, como quiera, a Dios no le importa la cantidad que tú das. Lo que le importa es dónde está tu corazón. ¿Te das cuenta, hermano? Lo que a Dios le importa es tu sincera disposición a dar. Ya para terminar los últimos versículos, hermanos, y extraer algunos 2 o 3 principios más. Escucha lo que Pablo dice en el versículo 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes.
Versículo 17. Pues a la verdad recibió la exhortación. ¿Recuerdas que Pablo dice, o sea, al ver cómo dieron la iglesia de Macedonia, pues exhorté a Tito a que terminara de recoger la ofrenda? Y dice Pablo ahí, recibió la exhortación. Dios puso en el corazón de Tito, o sea, ponerse a trabajar, ponerse pilas. Voy a ir a recoger la ofrenda y voy a tener que viajar a Jerusalén a llevarla. Pero ¿quién puso eso en el corazón de Tito? Dios. ¿Te das cuenta? Pablo siempre está haciendo énfasis en esto. Y donde hay un énfasis de Pablo o de cualquier autor de cualquier libro de la Biblia, es porque el Espíritu Santo lo está haciendo. Esto es importante, esto es fundamental para que no te vuelvas un orgulloso. No, todo lo que somos, lo somos por Jesús. Así es que Pablo dice, pues a la verdad, Tito recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, que Pablo, ya fui, y fíjate que, y a lo mejor le contaba, voy a hacer esto y esto, lo otro y aquello, y después voy a ir para allá, solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y dice el versículo 18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas partes. O sea, ¿qué nos enseña aquí Pablo? Bueno, uno sí, o sea, Tito era bien solícito, bien presto para estas cosas. Dios puso eso, que era Dios levantarme en nosotros hombres así, solícitos, para trabajar, para echarle ganas. Dios bendiga a Freddy, y no lo digo desde aquí, pero cada año es el que más está aquí manteniendo allá afuera. Y la honra se la da Dios. Yo no soy de gente que aquí estoy hablando por hablar, pero yo sé que es Dios en él. Y sé que él tiene cosas que hacer. Pero que Dios ponga en nosotros el deseo de levantarnos, de hacer cosas aquí. Aquí hay cosas que hacer. Pero el pastor no me dice, no es tanto que te diga, tú sabes que hay cosas que hacer. A veces aquí venimos y limpian y a veces veo que nada más esa ahí se va. Y yo no me estoy quejando de eso, o sea, lo que te estoy diciendo es ten cuidado porque Dios no está viendo eso. Yo no te voy a decir nada porque es una limpieza justa para todos y no hay ningún problema. Pero el hacerlo al ahí se va demuestra lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que a mí me puede afectar y me lleva a orar. Porque si así está nuestro servicio para Dios, ¿cómo va a estar nuestro servicio para la gente, para el prójimo? ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo nos dice aquí que Tito estaba solícito y demostró ahí solicitud a esta encomienda. Pero no solamente eso, dice ahí que también envió a un hermano, o sea, que decía, este es el hermano que predica, o sea, era bien conocido por las iglesias. Quiere decir que no era cualquier hermano. O sea, quiera Dios darnos hombres íntegros para su servicio. Escucha lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para la gloria de Dios. Pablo estaba haciendo todo esto para la gloria de Dios. Para eso debemos de hacer lo que hacemos aquí en esta iglesia o fuera de esta iglesia, para la gloria de Dios. No para que el pastor diga desde acá arriba, ¡ah, me aplaudió! Eso es bueno y bonito. Pero principalmente debe de ser para la gloria de Dios. De hecho, debe ser solamente para la gloria de Dios. Y dice ahí para demostrar vuestra buena voluntad, versículo 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Y dice ahí el versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente. Wow, no está ahí el versículo 21, ¿verdad? Pero dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La integridad de estos hombres, hermanos, a la hora de administrar grandes sumas de dinero. Gracias a Dios, hermano. Aquí Dios ha dado a gente íntegra que ha administrado bien el dinero. Y quiera Dios seguirnos ayudando a administrar bien su dinero, porque a través de pocas personas que se han reunido a través de toda la historia de esta iglesia, somos dueños, y digo somos dándole toda la gloria a Dios, y somos como iglesia dueños de toda esta propiedad. No debemos ningún 5. Y esto a pesar de que las ofrendas que se levantan aquí no son enormes. Aquí sería muy difícil para el IRS decir, voy a ver cómo usa las ofrendas. No, porque no se recauda mucho. Pero en lo poquito que se recauda, Dios ha hecho mucho. Increíblemente mucho. Por lo tanto, gracias a Dios por cada uno de esos hermanos que han contribuido a la buena administración. Y que gracias a esto ustedes pueden disfrutar. No son acosados, ¿verdad? Estar dando y estar dando. No, cuando nosotros les decimos, no dejen de congregarse, no es porque después no vamos a recibir su ofrenda. No, porque empiezan a ser afectados espiritualmente. Es por eso. Nos importa su salud espiritual. Cada vez, yo no sé usted, pero a lo mejor usted siente lo mismo que yo. Cada vez que alguien falta, no por faltar o porque no sé qué pasó, nos duele.
Nos duele no verlos aquí una vez más. ¿Por qué? Porque sabemos que eventualmente puede afectar su vida espiritual. Versículo 23 o 22, dice Pablo ahí, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces. Una vez más, Pablo está diciendo, la gente que levantamos para encargarse de esta administración, de esta ofrenda, no es cualquier gente, es Tito, soy yo, este hermano que era bien conocido por todas las iglesias, que predicaba el evangelio. Y luego dice ahí, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces muchas cosas. Y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Versículo 23. Y terminamos. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Versículo 24 ahí dice, mostrar pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Tus palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es, por tanto, por todo lo que les acabo de decir, den a estos hombres una prueba de su amor y muéstrenles por qué nos sentimos orgullosos de ustedes, corintios, para testimonio de la iglesia. Vamos a orar, hermanos.